Así que vamos a dar inicio a este webinar, primero indicando lo que conocemos, que está relacionado con las emociones. Cuando hablamos de emociones, entendemos, vamos a pasar rápidamente por acá porque ya todos manejamos esto. Cuando hablamos de emociones, entendemos que una emoción es un estado afectivo subjetivo, o sea, algo interno, propio, ¿no? Pero que es innato a nosotros, o sea, que siempre está con nosotros, pero que está también influenciado por la experiencia, por aquellos acontecimientos externos que nos pasan. Existen 6 categorías básicas. Algunos mencionan solo 4, otros mencionan solo 7, pero nos vamos a centrar en las 6 básicas, que es con la que se trabaja y se investiga. El miedo, la alegría, la sorpresa, la aversión, que otros la conocen como el asco, la ira y la tristeza. Ahí pueden ver una definición muy breve, pero digamos que en base a estas 6 categorías, nosotros desarrollamos lo que conocemos como las emociones. Cuando hablamos de emociones, hablamos de las situaciones que están dentro de nosotros y que permanecen en el tiempo, que siempre nos acompañan y que perduran. Pero también hablamos de sentimientos, sentimientos que están relacionados a nuestras emociones. Los sentimientos que están determinados por cómo una persona reacciona ante circunstancias sensibles o a eventos o estados de ánimo. Los sentimientos más frecuentes, por lo general, se mencionan 16 sentimientos frecuentes, que también los vemos ahí. Yo creo que este breve repaso de qué es lo que tenemos nos va a permitir más o menos diferenciar entre lo que son emociones, lo que son sentimientos, y cómo de las emociones se desprenden diferentes tipos de sentimientos que están básicamente relacionados a un plazo o a un corto plazo de tiempo más circunstancial. Por ejemplo, la admiración, cuando alguien se admira de algo inmediatamente, pero dura lo que dura, ¿no? Una emoción, dura lo que dura este sentimiento. Tenemos sentimientos mucho más grandes, como hablaba de las emociones, como el miedo, que puede permanecer en nosotros mucho tiempo y que probablemente es la consecuencia de lo que nos detiene en el mundo, ¿no? El miedo es uno de los factores emocionales que más nos hace perder el foco, el centro de nosotros y sobre todo de quiénes somos y lo que podemos hacer. Esto está simplemente para hacer un repaso general. Y ahora sí entramos a profundizar acerca de lo que entendemos como inteligencia emocional. Lo primero que debemos saber es qué es la inteligencia emocional. Pero esta definición de inteligencia emocional, vuelvo a repetir, está basado en lo que conocemos por Mayer, Salovey y Caruso. La inteligencia emocional es la habilidad de percibir emociones, usar información emocional para ayudar al pensamiento, comprender emociones y generar conocimiento, gestionar reflexivamente las emociones y promover el crecimiento intelectual y emocional. ¿Qué estamos diciendo? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de inteligencia emocional, para estos señores estamos hablando de una habilidad que está basada en 4 áreas: percibir, usar, comprender y gestionar. Percibir, que es cómo recibo las emociones, si me doy cuenta de lo que pasa en el mundo, si soy capaz de ver si soy capaz de ver primero en mí qué pasa conmigo y si soy capaz de ver en los demás. Luego, cuando yo me doy cuenta de lo que pasa en mí y esto que está pasando en mí, esto se llama usar una información, esta información emocional que yo he logrado percibir y que me permite generar un pensamiento. Hay una discusión siempre en relación a qué es primero, un pensamiento o una emoción. Es evidente que para la inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso, primero pasa por la información emocional y esta información me genera un pensamiento. Entonces yo soy capaz de pensar y decir, ok, esta emoción que estoy sintiendo, estas sensaciones que tengo son producto de algo. Y ahí cuando yo hago esta elaboración cognitiva es lo que ellos entienden como comprensión. Estoy comprendiendo la emoción que me está generando un conocimiento. Digo, muy bien, me doy cuenta que cada vez que algo me va mal, yo entro en un estado de conflicto interno. Y este conflicto puede tener diferentes nombres: bloqueo, retracción, ira, frustración. Entonces ahora comprendo que
cada vez que me pasa esto ante ciertas circunstancias, mis emociones se comportan así. Entonces he pasado de percibir a usar una información para poder comprenderla, y una vez comprendida, recién puedo yo gestionar reflexivamente, preguntarme a mí, ¿cómo voy a hacer para que esta emoción me afecte positivo o negativamente ante algo? Y cuando paso por esta reflexión, voy a promover un crecimiento intelectual y emocional, o en otras palabras, establecer una estrategia que me permita a mí mejorar mis procesos laborales, familiares o personales. Esto es, en resumen, lo que se entiende por inteligencia emocional. Es una definición clásica, tradicional, pero que es muy contundente porque aquí está el núcleo y el centro de lo que se va a entender por la inteligencia emocional y lo que esta prueba, el MSCIT, intenta desarrollar. Así que una vez entendida la inteligencia emocional, vamos a ver ahora qué es. Encontramos ahí a estos tres señores, a Mayer, Salo y Caruso, que son los creadores. Y ahora vamos a entender qué es el MSIT, esta prueba que estos señores desarrollaron y que el día de hoy vamos a presentar y es el que vamos a desarrollar en el workshop. Cuando hablamos del MSCIT, decimos que es una prueba de habilidad que fue desarrollado por académicos de la Universidad de Yale, de la Universidad de New Hampshire y la colaboración de Multi Health System, que es la empresa que finalmente termina promoviendo la prueba. Esta prueba es considerada como la única prueba de inteligencia emocional que cumple con los estándares de una prueba de inteligencia tradicional, ya que está diseñada para medir capacidades y resolución de problemas emocionales, y no una mera interpretación. Por este motivo es utilizado en empresas para selección de personal, promoción de ejecutivos, investigación científica e intervención terapéutica. Es importante ver que en el mercado tenemos una diversidad de pruebas relacionadas a la inteligencia emocional, pero muchas de estas pruebas son pruebas interpretativas, donde nosotros tenemos que interpretar un hecho. Esta es la única prueba donde no hay que interpretar más que simplemente usar estas 4 áreas de habilidad: percibir, usar, comprender y gestionar. ¿Por qué es importante que nosotros utilicemos estas 4 áreas? Porque solo así nosotros vamos a medir si somos inteligentemente emocionales, o sea, si estamos teniendo la capacidad de usar bien nuestras inteligencias, o simplemente estamos dejándonos llevar por lo que los demás o por lo que otros puedan decir y cómo se pueden dar. ¿De acuerdo? En esta medida, yo voy a tratar de resolver un conflicto y voy a medir este conflicto en una prueba que tiene las siguientes características. Por ejemplo, una de las preguntas que aparece, que vamos a ver a continuación, te pide identificar emociones expresadas en una foto para medir si tú tienes la capacidad de percibir con precisión la emoción que la persona está sintiendo. Los rangos de puntuación, o sea, cómo puntúan esta prueba, está basada en capacidad de mejorar. ¿Por qué? Porque probablemente no tienes la capacidad o presentas dificultades para percibir, para usar, para comprender o para gestionar. Si es necesario desarrollar un poco más porque estás en proceso de desarrollar tu inteligencia emocional, si eres competente porque tienes las habilidades de la inteligencia, si eres una persona hábil, o sea, que la desarrolla como una fortaleza suya, o si eres un experto que está en un nivel elevado y con un gran potencial para el desarrollo. Vamos a ver un ejemplo de lo que se ve en la prueba. Nosotros tenemos acá un rostro y las instrucciones son claras. Te dice, observa esta cara y expresa en qué grado están reflejados los sentimientos indicados a continuación. Te dice que selecciones una respuesta para cada pregunta. Por ejemplo, este rostro te causa nada felicidad o felicidad extrema. Tú tienes que elegir entre 1 y 5, donde 5 es felicidad extrema y no hay ninguna felicidad o nada de felicidad con el rango número 1. Este rostro te produce poca felicidad o mucha felicidad. Luego, este rostro te produce poca tristeza o mucha tristeza. Y entonces tú tienes que puntuar en uno de estos
de estas 5 categorías. ¿Para qué? Para que logres determinar qué es lo que está pasando con esta persona. En un solo rostro nos puede determinar a nosotros su nivel de felicidad, tristeza, miedo, sorpresa y entusiasmo. De esta manera, estos académicos pueden medir qué tanta capacidad tienes para solo percibir, o sea, si eres perceptivo en las emociones, qué habilidad tienes. Otro ejemplo muy común que vamos a encontrar en la prueba son lo que llamamos nosotros mezclas, cambios. Tenemos evaluaciones relacionadas al manejo, a las facilitaciones y a las sensaciones. Por ejemplo, esta pregunta simple, ¿no? ¿Qué estado de ánimo ayudaría cuando preparamos unos adornos nuevos y emocionantes para una fiesta de cumpleaños? ¿El enfado es útil o no es útil? ¿El aburrimiento es útil o no es útil? ¿La alegría es útil o no es útil? Tú tienes que puntuar. Y así sucesivamente te van a presentar situaciones en las que las personas van a poder seguir trabajando cómo están en su desarrollo de inteligencia. Otra prueba muy común, por ejemplo, es esta de acá. Te dicen, ¿no? Teresa veía la televisión para seguir la evolución del huracán que se estaba acercando a la costa en la que vivían sus padres. Conforme el huracán se dirigía hacia la casa de sus padres, se sintió ansiosa e impotente. En el último minuto, sin embargo, el huracán dio la vuelta, sin llegar a dañar el litoral. Ella sintió desahogo y gratitud, sorpresa y conmoción, tensión y alivio, expectativa y ansiedad, expectación y calma. Tú tienes que determinar cuál de todas estas opciones son las que estuvo viviendo Teresa. ¿Qué sucede con estas preguntas? Estas preguntas te permiten a ti mezclar las emociones, estar presente en el otro, generar empatía, ver qué es lo que sintió Teresa y cómo ella lo pudo haber vivido. ¿Para qué? Porque es importante comprender esto, porque solo de esta manera nosotros vamos a poder saber qué es lo que sucede con las otras personas y de esa manera acompañarlos correctamente. Esto funciona en el campo del coaching, de la facilitación, de los talleres, de la gestión empresarial, incluso para los padres. Por eso es importante esta prueba, porque marca con mucha precisión y fiabilidad todo aquello que nosotros vamos a entregar y conectar con el otro y con nosotros mismos. Acá tenemos otro ejemplo muy parecido, donde también tenemos la necesidad de poder ir viendo qué eficacia y no eficacia tenemos ante ciertas circunstancias. Y después tenemos la prueba cambia y pasamos ahora a ver, por ejemplo, imágenes. Te dice, observa esta imagen y expresa en qué grado están reflejados los sentimientos que se indican a continuación. Esta imagen, ¿qué te produce? Felicidad, mucha felicidad, poca felicidad, te produce miedo, poco miedo, nada de miedo, mucho miedo. Entonces tú tienes la capacidad de poder puntuar según el rango que a ti te está pareciendo y lo que puedes ver en esta imagen. ¿Por qué es importante para estos señores evaluarnos en diferentes aspectos? Si se dan cuenta, estamos siendo evaluados de diferentes maneras: rostros, situaciones, escenarios, puestas en escena con el otro, poder evaluar desde campos semánticos y llegar a cosas como esta, poder identificar emociones en imágenes como estas, ¿no? Entonces es increíble que nosotros podamos ver que esta imagen, a mí qué me está produciendo. De esta manera, estos señores van a poder determinar qué es lo que pasa contigo. ¿Cómo es que recibes tú la prueba? La prueba tú la recibes cuando recibes tu informe o el informe que ustedes realizarán. Ustedes ingresan a un usuario y una contraseña que está basada en una base de datos de Multi-Health System en Estados Unidos, que es la encargada de proporcionar la prueba. Cuando ustedes ponen sus datos y llenan toda la prueba, inmediatamente a los monitores o a los encargados de proporcionar el feedback, nos llega a nosotros un reporte de la persona. El reporte contiene datos muy simples, como los nombres, la edad, el género, tu ocupación y el tiempo en el que fueron designados. Luego hay todo un proceso en el cual te detalla
punto a punto qué es lo que pasa contigo, cuál es tu nivel de inteligencia emocional y en qué nivel estás y qué situaciones son las que tienes desarrolladas y cuáles son las que necesitas desarrollar. Finalmente, esta prueba termina siendo firmada por Mayer, Salo y Caruso, que son los creadores, y es un reporte que te sirve a ti como un percentil o un perfil que te va a promocionar no solamente como persona, sino como profesional, y que lo puedes usar en diferentes campos profesionales para tu currículum o para otros espacios. Pero, ¿qué es esta prueba, el MSIT? O sea, es posible que alguna de las preguntas que hemos visto a continuación sean extrañas o inusuales, porque nadie te pregunta sobre qué sienten ciertos dibujos, ciertas figuras, o cómo se relacionan estas con mis sentimientos. Por eso el MSIT obtiene una medida estable y fiable, porque pasas por diferentes escenarios. Y aquí no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Lo único que hay es una medición propia de lo que tú estás pasando en este momento. Es una radiografía de lo que estás viviendo, pero es una radiografía bastante cercana a lo que tú eres, a quién estás siendo y a qué tipo de habilidades estás teniendo. Más adelante vamos a ver por qué y de qué manera esto se aplica a diferentes campos del mundo profesional. Rápidamente, vamos a ver cómo es un proceso de inteligencia emocional usando estas 4 áreas. Dijimos hace un momento que estábamos trabajando sobre las áreas de percepción, usar, comprender y gestionar. Cuando decimos identificar o percibir, estamos hablando de cómo me siento yo, o sea, cómo percibo y cómo puedo expresar cómo puedo expresar mis emociones en relación con los demás y cómo puedo percibir las emociones de los demás. Hablamos de, como volvemos a repetir, este uso. ¿Qué es este uso? Usar una emoción significa cómo las emociones influyen en mis pensamientos. O sea, sabemos que toda emoción contiene una información emocional que me permite a mí entender y comprender qué es lo que está pasando dentro de mí. Pasamos al tercer momento, que es la comprensión. Yo la manera en la que comprendo es por qué me siento así. Paso a esta reflexión de esto que estoy sintiendo tiene un proceso en mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué puedo hacer con esta emoción que me está pasando? ¿Me está ayudando o no me está ayudando? ¿De qué manera este pensamiento positivo o negativo, producto de esta emoción, me va a llevar a mí a una gestión emocional que tiene que ser mi estrategia? ¿Cómo puedo manejar estas emociones y los pensamientos que se fomentan en relación a mi crecimiento personal o intelectual? Esto es un breve resumen de lo que vamos a ver en el workshop y de lo que nos vamos a entrenar. Está por encima de la información tradicional de inteligencia emocional, donde solamente muchas veces nos dicen cuáles son las emociones o los sentimientos que nosotros debemos aplicar ante ciertas circunstancias, o cuáles son los sentimientos que nos hacen más efectivos o nos hacen más profesionales o más exitosos. Aquí no nos quedamos en cuáles son o en la simple descripción. Aquí lo que hacemos es profundizar qué habilidad tengo para todo esto. Las herramientas en el mercado son diversas y son variadas para la descripción de las emociones y para describir cómo todo esto se va a manejar. Pero no más así en cuanto yo puedo gestionar y cómo puedo yo elaborar esto. Muy bien, hasta acá yo he querido desarrollar esta primera parte de las emociones y me gustaría que podamos todos participar en la medida en que tengan preguntas, en la medida en que ustedes quieran seguir trabajando. Yo hasta acá tengo mi primera parte de desarrollo. Quiero pasar a una segunda parte un poco más práctica. Estábamos hablando de que lo que buscamos en esta mirada de la inteligencia emocional es que podamos entender que nosotros tenemos 4 áreas. Las 4 áreas que son las indispensables para poder trabajar todo tema de gestión, ya sea personal, laboral, institucional, familiar. Áreas que nos van a permitir mejorar y desarrollar nuestras inteligencias emocionales. Dijimos hace un momento que no buscamos profundizar en emociones o en sentimientos
o en aquellas características que sabemos nos hacen bien para desarrollar ciertas circunstancias. No, lo que buscamos es profundizar dentro de nosotros para saber cómo es que estamos trabajando esas sensaciones. Sabemos que para tener un trabajo o para trabajar en un equipo yo necesito capacidad de comunicación, de empatía, de liderazgo, capacidades como poder ser amable, ser educado, ser competente. Ok, eso a nivel de inteligencia sí lo conocemos, pero este nivel de inteligencia lo que busca es entender cómo estamos dentro de nosotros, qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que nosotros estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Así que para esto yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes para ver cómo está su nivel de inteligencia emocional. ¿Les parece? ¿Están dispuestos a que hagamos un pequeño ejercicio y veamos qué es lo que pasa con nosotros a nivel de inteligencia emocional? Tenemos ahí nosotros un chat que pueden escribir. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es lo siguiente. A ver, denme un segundo. ¿Y a tus hermanos? ¿Cómo acá? A la mañana. Para ir a la escuela. Ustedes tienen ahí 4 rostros. Tienen 4 rostros y lo que yo necesito que ustedes me desarrollen es una secuencia. Yo quiero que ustedes identifiquen qué rostro está relacionado con la ira, con la felicidad, con la sorpresa y la tristeza. 4 emociones, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar solo en base a 4 para no complicarnos más y hacer esto algo práctico y a la vez divertido. Primero, ira, felicidad, sorpresa y tristeza. Son 4 emociones. Yo quiero que ustedes me identifiquen cuáles de estos rostros están relacionados. ¿Cuál con la ira, cuál con la felicidad, cuál con la sorpresa y cuál con la tristeza? En el chat, por favor, me ponen la secuencia. Si la primera representa a la ira, la segunda a la felicidad, la tercera a la tristeza y la cuarta a la sorpresa. ¿De acuerdo? Por favor, pónganme en el chat cuáles son sus percepciones, cómo es que lo están manejando. Jimena dice, sorpresa, ira, tristeza y felicidad. Sorpresa, ira, tristeza y felicidad, Dani. Marité, sorpresa. Cami, sorpresa, ira, tristeza y felicidad. Sorpresa, ira. Muy bien. Sorpresa, ira y tristeza. Felicidad. Muy bien, estamos muy buenos en la capacidad de percepción. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es nuestro nivel de sorpresa. La primera, obviamente, está relacionada con la sorpresa, la segunda con la ira, la tristeza, la tercera imagen, y la felicidad es la cuarta. Así, a grandes rasgos, podemos decir que más o menos el 80% de los participantes de este webinar han podido dar con una percepción emocional. Vamos a ver una segunda, a ver qué tal. Vamos a elevar un poquito el nivel y el grado de dificultad de percepción. Nuevamente, ¿cuáles serían los rasgos característicos dentro de estas 4 emociones? Sorpresa, ira, tristeza y felicidad. ¿Cuál sería la secuencia de las 4 imágenes? Gonzalo nos dice que más que tristeza parece preocupación. Sí, Gonzalo, efectivamente, tu percepción es interesante, pero fíjate que cuando realizas esta prueba, no te da la palabra preocupación, te dice que identifiques en base a estas 4. Y probablemente si tú identificas una preocupación, podríamos decir que tu nivel de percepción no está distorsionado, pero de repente necesita desarrollar un poco más la diferenciación entre una preocupación y una tristeza. Así que centrémonos solo en en esta serie de 4 emociones. Muy bien, tenemos ira, felicidad, sorpresa y tristeza. Vamos a ver, Cami.
¿Cómo estamos? Y la secuencia efectivamente es ira, felicidad, sorpresa y tristeza. Muy bien, Rodo, estamos excelentes a nivel de percepción. Camila también y Pietro también. Estamos muy bien, estamos excelentes. Qué bueno que este nivel de percepción nos ayude. Ahora vamos a subirle un puntito más a estos niveles de percepción para ver en qué grado estamos. Si estamos en el primer rango de mejora, de desarrollo, de competencia, de habilidad y de expertise. Hasta ahora todo el mundo ha mostrado lo que el 50% de la población tiene: capacidad competente para percibir. Vamos a ver si ahora podemos pasar a un grado de mayor habilidad y de expertise. Bajo las mismas 4 emociones, por favor, identifíquenme estas imágenes. ¿Cuál sería la secuencia? No, Dani, no es que no, ahora ya no necesitamos hacer el test, al contrario. Estoy poniendo solamente unos breves ejemplos de lo que trae el test. El test es mucho más complejo, porque va a medir tu nivel de profundidad en tu capacidad de inteligencia. A ver, Marité dice felicidad, tristeza, sorpresa e ira. Felicidad, tristeza, sorpresa e ira. Gonzalo se ha acercado a una al menos. Mari ya se alejó un poquito. Mari no le ha dado ninguna. Cami. Rodo y Pietro. Sorpresa, tristeza, felicidad e ira. Pietro, tú le estás copiando a Cami, creo, ¿no? No, para nada. Estoy viendo las imágenes y me he puesto muy feliz con la del cielo. Y obviamente la tierra, la tierra seca es ira, no hay donde perderse. La sorpresa son los colores y la tristeza, esas dunas que no me causan alegría. Bueno, digamos que Camila y Pietro están en el nivel de habilidad emocional para percibir. Estamos recién en la primera, o sea, en la primera de las 4 grandes competencias, que solamente es percibir. Son los 2 únicos que han acertado con el nivel de percepción a nivel de habilidades, o sea, que tienen una fortaleza en esta área, o sea, son capaces de percibir con mayor habilidad por encima de los demás. Y bueno, y Rodo también, perdón, Rodo, disculpa que que te haya omitido. Rodo también ha podido acercarse con mayor precisión a esta área de la percepción emocional. Imagínense que los colores para muchos significaría alegría o felicidad, pero en este rango es de sorpresa, porque claro, tantas cosas juntas te sorprenden, ¿no? La tristeza, como bien dice Pietro, está dentro de este espacio de la aridez, que sí, estéticamente puede ser muy lindo, pero está relacionada con la tristeza. La felicidad de ver un cielo casi despejado, de no ver en principio nada y a la vez poderlo ver todo, y la ira con la sequedad, la resequedad, ¿no? La tierra completamente muerta. Y como dice Gonzalo, normalmente los colores están asociados a la felicidad. Muy bien, Gonzalo. Gonzalo ha hecho una percepción, ha tenido una percepción muy inteligente. Dice, normalmente. Claro, Gonzalo, normalmente, pero nosotros estamos pasando el rango de la normalidad para entrar a un rango más de habilidad y de expertise, y de darse cuenta que los colores, en la medida en que se relacionan con algo, sí están relacionados con la felicidad, pero no necesariamente siempre están vinculados a la felicidad. Si yo pongo colores en una gama de imágenes, ya no estoy relacionando solo colores. Si yo pongo colores y diferente gama de figuras de imágenes, entonces sí, puedo decir qué colores son mucho más alegres que otros. Pero en este caso, estoy poniendo una gama de colores como una pieza en relación a otras piezas. Entonces, tu análisis es súper inteligente, muy persuasivo, pero lo que nos va a permitir acá es entender cómo nosotros podemos utilizar
la emoción que me produce como información, como lo ha hecho Pietro. Pietro dice, los colores para mí me han generado sorpresa. Punto 1 de la percepción. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué percibí en mí? Luego Pietro dice, como en mí percibo sorpresa, pasa al segundo nivel, que es usar, o sea, transformar esta emoción en una información. ¿Y por qué esto que me está pasando o esta sensación que me dan los colores es de sorpresa? ¿Por qué con la sorpresa y no con la felicidad? Y entonces ahí cuando doy esa explicación estoy pasando al tercer nivel de la inteligencia, del área de la inteligencia, que es comprender con exactitud qué pasa conmigo, qué pasa con los demás y decir, ah, ok, ahora puedo darme cuenta que tales circunstancias generan no solo sorpresa en mí, sino por lo general en los demás también. Y luego decir, ¿cómo puedo utilizar, y ahí paso a la gestión, estas emociones cada vez que me encuentre con una gama de colores? Voy a sorprenderme, por ahí probablemente los colores le generó miedo o ira. ¿Qué me sucede con esta información? ¿Cómo la estoy captando? ¿Cómo la capto con los demás? Y finalmente, ¿cómo puedo hacer para que esta información y esta emoción que capté pueda utilizarla exitosamente en aquello a lo que quiero recurrir? Sea mi trabajo, sea mi familia, sea mi vida personal. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos minutos? Rápidamente, poder comprender a grandes rasgos cómo es que se mide la inteligencia emocional. Por eso es que este modelo de inteligencia emocional se trabaja en las universidades y en las grandes empresas. ¿Por qué? Porque va más allá, como les dije hace un momento, de la mera descripción, de la mera interpretación de cuáles son, qué emociones me sirven y qué emociones no. Acá lo que busco comprender es cómo yo interpreto esto, cómo me llega a mí y cómo puedo yo transformar lo que llega a mí en algo que me sirva, me sea útil y a la vez, para que a la vez pueda ayudar a los demás. Esto es, en suma, la importancia de entender la inteligencia emocional como algo que nos beneficia a todos. Y es por esto que este modelo de inteligencia emocional es el más reconocido en el mundo como la prueba más fiable sobre inteligencia. ¿Por qué? Porque aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino simplemente cómo percibes y cómo manejas. Así de simple. Bien. Avanzamos, ¿les parece? ¿O tienen preguntas hasta acá? Yo gustoso de acercarme a las preguntas. Pueden habilitar sus audios si es que desean preguntar, con gusto, no hay ningún problema. Dice Jime, todo perfecto, dice Jime. Muy bien, ¿alguien que desee tener alguna pregunta o alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende todo concreto? Probablemente no todos hemos podido acercarnos a este modo de ver la inteligencia emocional. Hemos tenido siempre muchas capacitaciones de diferentes perspectivas sobre la inteligencia emocional, pero acá lo que estamos teniendo en cuenta es qué hábil eres, cuál es tu habilidad de inteligencia. No si sabes cuánto conoces de inteligencia, sobre la inteligencia emocional, porque conocer sobre inteligencia emocional hay mucho material, pero algo que mida tu habilidad, eso no hay. Y es la única herramienta en el mercado y en el mundo que mide cómo es tu inteligencia emocional, que puede medirte con precisión qué pasa en ti, si realmente tienes esta capacidad que tú dices de inteligencia emocional o no la tienes, y en qué rango la tienes y qué cosas son las que tienes que desarrollar. Muy bien. Sigamos avanzando entonces si no hay preguntas. Por favor, el que tenga preguntas, no espere que yo termine. Inmediatamente puede interrumpirme y hacer su pregunta, porque prefiero ir avanzando según vaya saliendo la información. Entonces, voy a profundizar o voy a dar unos datitos más en relación a estas 4 áreas para terminar de comprenderlas, porque mi objetivo en este webinar es que se vayan de acá con estas 4 áreas, que son las 4 áreas que se trabaja la inteligencia emocional: percibir, usar, comprender y gestionar. Voy a profundizar brevemente qué queremos decir con esto en inteligencia emocional.
Cuando hablamos de percibir, ok, ahí está. Cuando hablamos de percibir, estamos diciendo que el mundo que nos rodea nos comunica muchos mensajes emocionales, ¿de acuerdo? Primero empieza con ser consciente de qué está pasando contigo. Ya lo dijimos, con identificar con exactitud lo que te pasa. Gonzalo decía, ¿esto que tengo es tristeza o preocupación? Excelente observación de Gonzalo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Me siento triste o me siento preocupado? Porque si yo digo alegremente, no, es que estoy triste, si yo asumo esa percepción como tristeza y no logro identificar que no es una tristeza, solamente estoy preocupado por algo, esa emoción que yo creo que está pasando conmigo, me va a generar una información cognitiva, o sea, un pensamiento, y me va a decir, sí, es que estoy triste porque soy una persona triste y puedo de ahí desencadenar en una patología. Entonces, lo importante de poder, primero, aprender a percibir con exactitud qué emoción es la que estoy viviendo y desde dónde la estoy viviendo, ¿de acuerdo? Luego de ser consciente de estos sentimientos, de estas emociones, entender que la información que llegue, como llega a mí, va también a aplicarse al mundo en el que me rodea. Cuando yo vea a otra persona que más o menos pasa por lo mismo que yo voy a decir, tú estás triste, y la persona no está triste, de repente está preocupada. ¿Qué de importante es esto en el mundo? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros, imagínense que nosotros fuésemos gerentes de una empresa y no fuésemos capaces de identificar lo que pasa con nuestros ejecutivos y ante ciertas circunstancias no leemos estos mensajes comunicacionales de emoción, no vamos a poder acompañarlos, no vamos a poder interpretar cómo puedo potenciarlo. Y lo que vamos a hacer, en resumen, es reprimirlo, y no solo reprimirlo, sino hacerlo sentir mal, hacerlo sentir como que no puede. Entonces, importante la primera capacidad, que es percibir. O sea, nuestra habilidad de percibir tiene que pasar por ser conscientes de las emociones de los demás como la clave de nuestro trabajo. Luego, nuestra segunda habilidad, que ya lo hemos dicho, es la de cómo recibo esta información, o sea, cómo uso esta información. Si nosotros nos sentimos tristes, es posible el mundo verlo de la misma manera. Y si nos sentimos felices, vamos a ver el mundo de la misma manera. Si yo estoy triste, voy a ver muchas personas tristes. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en mí. Y así es como yo estoy gestionando mi emoción, la estoy gestionando de la tristeza. Si yo soy consciente que estas informaciones que llegan a mí no solo son valiosas, sino que me permiten validar mentalmente lo que yo hago, entonces me va a permitir a mí entender que a partir de ahora no todo lo que me pasa tiene que ser resumido como si me siento triste, si me siento molesto, si me siento alegre, sino bajo ser minuciosos en otros aspectos que no estamos tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, segundo aspecto, cómo uso la información emocional, ¿de acuerdo? Cuando yo use esta información emocional me va a permitir a mí comprender mejor las emociones. Y acá preguntas como, por ejemplo, si las emociones contienen información de nuestro día a día, podemos responder preguntas: ¿por qué estoy sintiendo lo que siento? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué me siento triste? ¿Cómo se sienten mis amigos? ¿O cómo se sentirían ellos si yo les digo esto o si yo hago tal cosa? ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería o qué sucede si yo le comento y si yo me callo? Entonces, voy a poder responder a todas estas preguntas que muchas personas la conocen como empatía, ¿no? La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero esto va más allá de la empatía, pasa por un proceso de cognición, de elaborar un conocimiento que no solamente sea válido para mí, sino para todas las personas. Este conocimiento nos ayuda a entender mejor a las personas. Luego, y finalmente, tenemos el proceso de manejo, gestión de las emociones. Y acá lo que puedo hacer es encontrar un equilibrio adecuado entre mis emociones para lograr el éxito que yo quiero, ¿no? Y nada, con esto voy a dar por cerrado la parte más cognitiva de este webinar.
Para pasar a la última parte y luego pasar a las preguntas y entender, por ejemplo, cómo es que se estructura nuestro test, este famoso MSIT, que es la prueba que finalmente tomaremos para identificar y saber cómo estamos. La estructura de puntuación está relacionada en dos grandes aspectos. Primero, mi experiencia, o sea, cómo yo lo he vivido, cómo yo lo percibo, cómo llega a mí, y esto que llega a mí es percepción y uso, y luego mi lado estratégico, cómo recibo y cómo canalizo, y en mi lado estratégico, cómo comprendo el mundo emocional mío y de los demás, y cómo gestiono este mundo emocional. Y en estas 4 subáreas tenemos el nivel de tareas, que se conocen como tareas, o sea, haber identificado rostros, haber identificado figuras, habernos puestos en diferentes situaciones, haber resuelto conflictos y otros ejemplos más. Así es como se estructura esta prueba de inteligencia emocional que me permite a mí validar en el campo muchas veces ha estado relacionado en el campo de la selección de personal y recursos humanos, pero desde hace ya algunos años ha llegado a la vida de cualquier profesional. Bien, quiero que trabajemos esta figura que nos va a ser útil a nosotros, ¿de acuerdo? Tengo aquí un cuadrante en el cual voy a medir mi nivel de sensación. ¿Cómo me siento ahora? Si me siento agradable, si me siento en un estado desagradable, y cómo está mi nivel de energía, si tengo energía alta o mi energía baja. ¿Qué sucede si mi sensación es desagradable y mi energía es baja? O si mi sensación es desagradable y mi energía es alta. Y entonces, si yo tengo una gran energía, pero no me siento bien o estoy en una situación no tan buena, lo que yo voy a sentir es enfado. Y a todo voy a sentir que alguien me ataca o lo voy a atacar. Voy a estar siempre a la defensiva. ¿Por qué? Porque estoy con energía alta, o sea, tengo energía para poder atacar, para poderme sentir a la defensiva, ¿no? Pero hago esto porque estoy en una situación desagradable. Pero sin embargo, no todo lo malo es malo. En una situación como esta, de alta energía, pero de poca satisfacción, yo me convierto en una persona que tiene un pensamiento crítico. Me pongo a luchar por casos de injusticia y sobre todo tengo mayor conciencia de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy atacando a las personas? ¿Por qué me siento atacado? ¿Por qué me siento enfadado? El nivel de conciencia se eleva cuando yo tengo un nivel de energía alto, pero además tengo una sensación desagradable. Caso en el que mi energía es baja y mi sensación es desagradable, yo voy a caer en lo que conocemos comúnmente como la tristeza. Todo me va a parecer mal, todo lo voy a encontrar un error, o todo lo que hago es malo, y todo lo que hacen los demás es malo. Y siempre voy a tener problemas, o todo va a ser un problema para mí. Esto indica que tengo una energía muy baja y también una sensación desagradable. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Una edición constante. Cuando hablamos de edición constante es que todo lo tenemos que revisar. No, esto no está bien, lo tengo que revisar otra vez. No, y voy reformulando uno y voy cambiando otro y acá hablamos de la inestabilidad, ¿verdad? Estas sensaciones que nos permiten estar siempre cambiando todo. ¿Por qué? Porque estoy en el cuadrante más rígido de las emociones. Y obviamente me voy a sentir antipático, ¿verdad? Pero si yo me siento muy agradable, pero mi energía está baja, sí, yo me siento bien, pero no tengo muchas ganas, ¿no? Lo que nos pasa, o sea, estoy bien, no me siento mal, estoy bien, pero no tengo muchas ganas, me siento cansado. Es el lado de la contención, o sea, estoy en un espacio donde sí contengo a las personas porque me siento bien, las escucho, estoy con ellas, pero hasta ahí nomás. Y es el lado del consenso, voy a encontrar ok, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. No tengo ganas, no tengo energía para estar peleando por otra cosa. A ver, concertemos, ¿de acuerdo? Y en este espacio yo genero una autoconciencia y reviso
los acuerdos antes de presentarlos. ¿Qué significa? Que estoy constantemente viendo, ¿vale la pena hacerlo? ¿No vale la pena hacerlo? ¿Debo enviarlo? ¿No debo enviarlo? Aquí es donde yo redacto un mail, luego digo, ¿lo mando? ¿No lo mando? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿No? Este espacio donde yo me siento bien, pero no tengo la energía suficiente. Y finalmente, cuando yo me siento muy bien y tengo una energía elevada, es el lado de la alegría, el lado de la inspiración, donde todas las ideas me aparecen, donde genero entusiasmo al lugar al que voy y donde puedo planificar creativamente todo. ¿Cuál es el lado ideal? ¿En dónde es que debemos estar nosotros? Muy bien, la inteligencia emocional nos dice que estos 4 lados, o este cuadrante emocional, nos está con nosotros todo el tiempo. No es fácil que nosotros tengamos la energía alta todo el día. Es como la batería de nuestro celular, o la batería de nuestra computadora, o la batería de cualquier equipo. Hay un momento en que la batería se va a descargar, hay que nuevamente enchufarlo, hay que nuevamente recargarlo. Entonces, vamos nosotros siempre en estos espacios. Pero hay un momento en el que tú tienes que ser consensuado, o sea, tienes que consensuar, tienes que llegar a acuerdos. ¿Cuál es la mejor situación para llegar a acuerdos? Sentirme bien y bajar un poco mis revoluciones. Entonces, ahí hablamos de un lado de la gestión. Entonces, yo sé que ahora en mi trabajo yo necesito llegar a un acuerdo. No puedo ir con energía alta, ¿no? Y empezar a dispersarme. No, 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 ya tengo que llegar y tomar una decisión. Entonces, a veces para tomar decisiones necesito sentirme bien y tener mi energía equilibrada, mi energía en cero, no en -5, de repente la energía en cero, en una energía neutro que me permita a mí poder tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este cuadrante? Que nosotros tenemos que aprender a gestionar cómo nos sentimos. Yo ahorita, por ejemplo, estoy con energía alta y me siento agradable. En este momento yo no podría consensuar, ¿de acuerdo? Estoy en este lado de generar ideas, ¿no? Porque es el rol que estoy cumpliendo ahorita. Pero si yo estoy en el rol de ustedes, probablemente ustedes están en 5 de sensación agradable y un -2, un -1 o un 0 de energía. Entonces están consensuando, están conteniendo, se están recibiendo y a la vez están generando ciertas pequeñas ideas, están formulando y están entendiendo algo. ¿Se entiende? Entonces, va a depender en qué situación es en la que yo me encuentro y yo mismo tengo que autogestionar mi energía y autogestionar mis sensaciones. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es lo importante del MSCI en el desarrollo de la vida familiar? Aquí tengo 2 preguntas para cerrar con lo que hemos dicho hasta ahora. Esta es la primera. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es lo importante del MSCIT en el desarrollo profesional, la selección y promoción de ejecutivos? Aquí sí ya me gustaría escucharlos a ustedes y poder responder estas preguntas. ¿Por qué creen ustedes que es importante esta visión de la inteligencia emocional en el campo profesional y empresarial y en el campo privado y familiar? Desde lo que escucharon, desde lo que vivieron, desde lo que sintieron, desde lo que comprendieron. ¿Qué es lo que entienden ustedes de por qué sería importante todo esto? Así que vamos a regalarnos, ¿qué les parece? Unos 5 minutos para escucharlos brevemente y construir esto. ¿Qué de importante me genera este MSCIT o esta manera de ver la inteligencia emocional en estos campos? Y ahora sí, activo los micrófonos a todos para que libremente podamos participar. Hola, gente. ¿Se escucha? Hola, sí. Sí, me parece que es importante en los dos campos para la toma de decisiones conscientes y para poder manejarnos en cualquier lugar como querramos y mantenerlos profesionales y en el ámbito profesional. Quedarnos en un mismo ángulo, sino mantenernos en el medio
el córtex más ampliamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Hola. Sí, Dani, dale. Ya, bueno, sí me parece que sea bueno el test, ¿no? Para saber a dónde vamos, pero, o sea, ¿qué pasa después, ¿no? Si bien te va a decir, supongamos, del 1 al 10 estás en un zoo, puedes hacer esto, ¿cómo sé a partir de ahí qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, Dani, excelente pregunta. Y aquí le voy a dar paso a mi amiga Marité, para que una vez que tengamos esta prueba del MSIT y nosotros sepamos cuál es nuestro rango de inteligencia emocional y cómo nosotros estamos, poder entender claramente qué otro paso, qué otro nivel podemos dar. Mari, ¿estás por ahí para que nos puedas mostrar? Nosotros hemos querido vincular y mezclar este nivel de inteligencia emocional con la tecnología. Y entonces nosotros presentamos lo que conocemos como el neurocoaching, pero que en sí son herramientas de neurofeedback que se usan hace más de 50 años. ¿Sí me ven justo? ¿Me ven Sí. ahí compartiendo pantalla? Sí. Perfecto. Vale. ¿Tú tienes la maquinita que nos puedas mostrar, por favor? ¿La ven? Se ve. Mari. ¿Se ve? ¿Sí se ve? No, no te vemos, Mari. O por lo ¿Por menos qué no me ven? Ah, ya. Estoy acá. A ver. Muy bien. Mari nos está compartiendo la primera maquinita que nos va primero identificar que nosotros vamos a permitir identificar cuáles son las sensaciones que estamos teniendo, cómo que podemos leer nuestro cerebro en tiempo real y desde ahí poder identificarnos. Cuando nosotros decimos, me siento bien, y la maquinita va a poder leer nuestras neuronas y nuestra mente y decir si efectivamente es como decimos que nos sentimos, cómo nos sentimos, y si nos sentimos estresados, si no estamos estresados, ante ciertas circunstancias, ante ciertos pensamientos o ante ciertas acciones y actividades que vamos realizando. Y luego tenemos una segunda maquinita después de identificar, porque esa maquinita nos va a permitir identificar. Vamos a pasar al uso de una segunda maquinita que nos va a permitir entrenarnos. Esta maquinita nos entrena. Está conectado a un software especializado. Mari, está al revés. No sé. Al revés, Mari. Ponte la vincha adelante. Ah, sí, excelente. Y con esta maquinita nosotros nos vamos a entrenar en algunas habilidades como la capacidad de concentrarnos, la capacidad de meditar y muchas otras habilidades que nos vienen bien en el uso de nuestras actividades profesionales, empresariales, ejecutivas y además en nuestras habilidades académicas. Entonces, para responderle a Dani, nosotros tenemos no solamente la primera parte, que es la de saber cómo estás por dentro, hacer esta radiografía de tu inteligencia emocional, sino pasar a un segundo nivel, que es utilizar y aplicar la tecnología para desarrollar tus niveles de inteligencia emocional. O sea, no solamente nos contentamos con ver qué tienes y cómo estás, sino que lo que buscamos es desarrollarte a un nivel mucho más profesional.
Esto es, digamos, en lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar en el workshop. Gracias, Dani, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Una vez que se termina de hacer el workshop, hecho el test, hecho el workshop, y al utilizar estas maquinitas, los resultados que van a botar estas maquinitas los va a interpretar, bueno, se van a interpretar, y ese feedback se le va a dar a cada participante. Muy bien, Pietro. Nosotros no vamos a interpretar el test. El test está interpretado por Mayer, Salov y Caruso. O sea, tú haces el test y el reporte de qué es lo que haces y cómo lo haces, te lo van a mandar directamente desde Estados Unidos ellos, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos es darte el feedback necesario sobre la lectura de cómo debes interpretarlo y cuáles son las situaciones en las que debes mejorar y pasar a un segundo nivel de entrenamiento, o sea, de entrenarte para que desarrolles. Como vieron en esas maquinitas, tenemos un software que te permite no solamente validar, sino que te va a ir diciendo si realmente has ganado o estás ganando estas habilidades en las cuales te estás entrenando. O sea, tú mismo vas a poder ver tu crecimiento y lo vas a poder medir. Muchos entrenamientos no puedes medir porque todo es cualitativo. Acá este entrenamiento es científico cuantitativo. Sí vas a poder encontrar desde cómo llegaste a cómo te vas. Vas a poder medir todo eso. Ya. Posterior a esto, ¿qué implica? ¿Que uno tiene que trabajar sus áreas por su cuenta o que va a trabajar sus áreas en función al acompañamiento que le va a hacer alguien? Muy bien, Pietro, muchas gracias. Tienes las dos opciones. Al salir del workshop, tú vas a saber cuáles son las áreas que tienes que trabajar y desarrollarte para ser un profesional más exitoso, más competente, y las puedes desarrollar de manera individual tú mismo, en contacto con estas. Y para más o menos redondear tu pregunta, Pietro, y pasar ya a la parte final con Mari y Caro, es que, ¿cuáles son estos objetivos que tú planteas, verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con todo no solamente el workshop del MSIT, la inteligencia emocional y el uso del neurofeedback, sino que en general la prueba nos va a proporcionar estas herramientas prácticas para tu autoconocimiento y cómo desarrollar estas habilidades. Vas a tener una comprensión de tu propia inteligencia emocional y optimizar mejor tus habilidades. Como coach vas a poder comprender mejor a tus clientes y además, si tus clientes hacen este test, vas a poder acompañarlos desde otra perspectiva. Vas a usar esta prueba como un elemento de validación en tus competencias profesionales dentro de tu CV. Conozco muchos profesionales que utilizan esta prueba y la anexan a su currículum vitae como una muestra de su nivel de inteligencia emocional, porque recuerda que hay muchas empresas que te solicitan habilidades directivas. Si eres una persona que maneja el control de estrés, si sabe manejar sus tiempos, si es empática, si tiene habilidad de trabajo en equipo. Bueno, esta prueba es una muestra para decir que tú cumples con esas habilidades que las empresas requieren. Y si tú no las presentas como ejecutivo, la empresa misma, que es por lo general lo que sucede y por la que muchas veces nos han contratado, es que nos piden a nosotros hacerles esta prueba a los ejecutivos que ingresan, para de esa manera saber y entender quién es el ejecutivo que están contratando, si es alguien que va a aportar a la empresa y desde dónde tienen que desarrollarlo para que aporte bien, no solo desde el lado cognitivo, o sea, desde lo que trae como experiencia profesional académica. Asimismo, nos va a permitir entender a nosotros si una persona está en las condiciones de ser promovida a otras áreas o a otras responsabilidades. Hablemos de cargos directivos, ¿no? Entonces,
cada vez que nos piden esta prueba, nosotros podemos determinar si un ejecutivo puede ser promovido o no, o si un ejecutivo puede ser admitido o no. Entonces, esta prueba la puedes hacer de manera individual para adjuntarla, o como una empresa que pide que hagamos esta prueba para evaluar a sus ejecutivos. La prueba usa métodos de investigación social, que también sirve para eso, que tú puedas tener elementos de trabajo con sociedades, con grupos grandes, y finalmente va a mejorar tus relaciones con los demás, que es el fin de todo lo que buscamos en coaching educativo, aprender a convivir humanamente. Pero aprender a convivir pasa también por aprender y conocer nuestras habilidades y nuestra inteligencia emocional. Muy bien, yo con esto doy por cerrado este webinar informativo de en qué consiste, cuáles son los beneficios, cómo es que qué es lo que nos vamos a encontrar en el workshop y de qué manera nos vamos a beneficiar. Muchas veces se piensa que esto está dirigido solamente para el campo ejecutivo empresarial y no, en sí está dirigido a todas las personas que requieren y necesitan mejorar todas sus habilidades. Probablemente de las habilidades, así como existe la habilidad de inteligencia comunicacional, inteligencia interpersonal, la habilidad de inteligencia emocional es una de las bases para poder tener una mejor comunicación y una mejor interrelación con los demás. Sin esta herramienta de inteligencia emocional, muy difícil se hace una comunicación asertiva y efectiva, y muy difícil se hace una convivencia y un trabajo en equipo. Así que yo les agradezco por haber participado y habernos tenido paciencia con estas interferencias que hemos tenido en el Zoom, y sobre todo por haber estado activos y colaborativos en este espacio. Si tienen algunas preguntas, si no, dejo el espacio para Mari y Caro a que nos den algunos detalles y alcances finales. Bueno, justo, gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Mari. Sí. Súper. Gracias, justo. Estuvo realmente interesante poder explicar un poquito más de lo que se va a tratar el workshop. Solamente quería hacer hincapié en lo que van a ser como que los pasos que tenemos que dar para poder participar del workshop. Entonces, como quedó claro, el primer paso es que tomemos en línea el test del MSCIT. Ese es un test que se toma en línea, y después de eso ustedes van a recibir cada uno personalizado un feedback de parte nuestro, del equipo del staff, de cómo ha sido su prueba, y con eso entonces ya están listos para participar en el workshop, que va a tener una duración de 8 horas, los días 22 y 23 de agosto, 4 horas cada día por la noche, y de esa manera ahí en el workshop como tal ya vamos a desarrollar nuevas habilidades, obviamente utilizando los equipos que les mostramos y obviamente todo el conocimiento de nuestro formador, ¿no? Que es Justo. Así que bueno, bienvenidos a todos. Creo que ya la mayoría tiene los teléfonos y los mails, que los escribí igual ahorita en el chat antes de que se corte, pero los vuelvo a poner ahorita para que puedan comunicarse con nosotros los que necesiten. Y bueno, agradecerles a todos por su presencia y una vez más pedirles disculpas por los inconvenientes de corte que hemos tenido. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que ya pueden quitar el silencio a sus micrófonos para que puedan contarnos cómo les fue. Ay, qué pena, alguien acaba de entrar.
Bien, amigos, entonces, nada, damos por cerrado el webinar del día de hoy, que ha sido muy, muy bueno para todos y poder entender este nivel de inteligencia, que es, digamos, el primer paso. Mucho de esto hay hay un psicólogo que trabajó desde aquí y nos puede permitir ayudar a comprender también mejor el tema de las emociones y cómo se trabaja, es el gran eh, Paul Ekman, que ha trabajado durante muchos años el tema de identificación de rostros para poder comprender mejor las emociones y desde acá, desde esta comprensión de emociones, poder comprender a las personas e interpretarlas. Digamos que este es el primer paso para poder entender al gran Paul. Primero conocernos a nosotros desde este nivel y de ahí dar el siguiente paso, que es aprender, después de conocernos, aprender a conocer cómo es que se interpretan las emociones también de los demás. Nada, todo es paso a paso. Yo quiero compartir con ustedes este primer momento y luego agrandaremos el espacio de formación y pasaremos a un segundo nivel donde ya nos entrenaremos sobre cómo interpretar las emociones en los rostros de las demás personas. Yo les envío un abrazo muy grande a todos ustedes y gustoso de poder seguir compartiendo. Vamos a descargar los videos y luego compartir el link para quienes quieran volverlo a revisar. Un abrazo Excelente. grande y estamos en contacto. Gracias, Justo. Un Gracias, abrazo a Justo. todos.